El día de hoy te traemos las 10 curiosidades que no conocías sobre el personaje de la historia, Albert Einstein. Acompáñanos en este viaje. Número 1. Renunció a la nacionalidad alemana a los 16 años. Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879 en la ciudad alemana de Ulm, en el seno de una familia judía. Einstein de joven dijo odiar el militarismo alemán. Además, por su condición de judío y simpatizante socialista, se sintió rápidamente incómodo con las ideas del partido alemán y sus predecesores ideológicos. Desde muy joven, Albert aborrecía cualquier tipo de nacionalismo y consideraba preferible ser un ciudadano del mundo. Cuando tenía 16 años, Einstein renunció a la nacionalidad alemana, ya que su familia desde los 15 años había residido entre Milán y Zúrich. Desde los 22 años adquirió la nacionalidad suiza, que mantendría de por vida. A Einstein no le disgustaba Alemania o la cultura alemana, solo le disgustaba algunos de sus gobiernos. Poco antes de dejar definitivamente Alemania, consideró la posibilidad de mudarse a España, donde la Universidad Central de Madrid le había ofrecido un puesto, pero el triunfo de la derecha en las elecciones y la inestabilidad política que percibía en Europa le hicieron decantarse por los Estados Unidos. Temporalmente, tuvo también la nacionalidad austrohúngara, y a partir de 1940, y hasta su muerte, la nacionalidad estadounidense. Número 2. Tuvo una hija ilegítima. La futura esposa de Einstein, Mileva, dio a luz a una niña fuera del matrimonio en 1902, durante una estancia con su familia en Serbia. La niña se llamaba Eliezer, y los historiadores creen que murió en la infancia, probablemente de escarlatina, o que fue dada en adopción. Con toda probabilidad, Einstein nunca vio a su hija en persona. La existencia de Eliezer no fue ampliamente conocida hasta 1987, cuando se hizo pública una colección de cartas de Einstein. Al día de hoy nadie sabe qué fue de la niña, asumiéndose que fue adoptada en la Serbia natal de Mileva, después de que ambos contrajeran matrimonio, el 6 de enero de 1903, en la ciudad de Berna. No obstante, esta teoría difícilmente puede demostrarse, ya que solo se dispone de pruebas circunstanciales. Los padres de Einstein siempre se opusieron al matrimonio de Einstein y Mileva, hasta que en 1902, su padre cayó enfermo de muerte y consintió. Mas su madre nunca se resignó al mismo. Número 3. Reprobó el examen de ingreso a la universidad en Suiza. Desde muy pequeño, Einstein tuvo problemas de aprendizaje, al punto que demoró más de lo esperado en caminar y hablar. Desde sus comienzos, demostró cierta dificultad para expresarse, pues no empezó a hablar hasta la edad de 3 años, y existen testimonios que aseguran que sufría de dislexia. La familia Einstein intentó matricular a Albert en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, pero, al no tener el título de bachiller, tuvo que presentarse a una prueba de acceso que suspendió a causa de una calificación deficiente en una asignatura de letras. Esto supuso que fuera rechazado inicialmente, pero el director del centro, impresionado por sus resultados en ciencias, le aconsejó que continuara sus estudios de bachiller, y que obtuviera el título que le daría acceso directo al Politécnico. Su familia lo envió a Aarau, para terminar sus estudios secundarios, en la Escuela Cantonal de Argovia, donde Einstein obtuvo el título de bachiller alemán en 1896, a la edad de 16 años. A fines de 1896, a la edad de 17 años, Einstein ingresó en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, en Suiza. Albert Einstein dijo: "Mi principal defecto era una mala memoria, especialmente para las palabras y los textos". Número 4. Su hijo fue diagnosticado con esquizofrenia. Edward fue un buen estudiante y con talento culinario. Estudió medicina, pero a los 20 años comenzó a manifestar síntomas de esquizofrenia y fue internado por primera vez por cerca de 2 años. Edward, al que llamaban cariñosamente Tete, estaba fascinado con el psicoanálisis y era un gran admirador de Freud. De acuerdo a su hermano Hans Albert Einstein, el motivo del agravamiento de su enfermedad fueron los tratamientos de electrochoque que le aplicaron. Luego de un largo periodo de internamiento, al ser dado de alta en forma transitoria, Edward le dijo a su padre que lo odiaba, y Einstein nunca más volvió a verlo. Su madre se ocupó de él, hasta que ella murió en 1948. Edward vivió la mayor parte del tiempo en la clínica psiquiátrica Burgosli en Zúrich, donde falleció a la edad de 55 años, de un derrame cerebral y está enterrado en el cementerio Ungerberg de Zúrich. Número 5.
lo rechazó su sobrina y se casó con su prima. Elsa, la segunda mujer de Einstein, era hija de la hermana de la madre de Albert, lo que los convertía en primos hermanos. También eran primos segundos, ya que el padre de Elsa y el padre de Albert eran primos. Su apellido de soltera era Einstein. La Universidad Hebrea de Jerusalén, justamente de la que Einstein participó de su fundación, publicó cartas privadas del físico alemán. En estas puede entenderse que su primer matrimonio en 1903, con Mileva Maric, fue un calvario, pese a tener 2 hijos. Cuentan que no soportaba más vivir con ella, al punto de desear ganar el premio Nobel, para darle el dinero y alejarse. Se divorciaron por fin en 1919, y poco después se casó con su prima, Elsa Lowenthal. No tuvieron hijos. Y entre los fuertes rumores que circularon es que contrajo matrimonio con ella después de ser rechazado por su sobrina. Las relaciones y matrimonios entre primos no eran socialmente repudiados en épocas anteriores. Pero estudios más profundos sobre las implicaciones sociológicas del incesto, así como algunos rasgos biológicos detonados de la endogamia a largo plazo, ya mostraron por qué este tipo de relaciones son una muy mala idea en días actuales. Albert y Elsa crecieron juntos porque sus padres eran primos hermanos, pero además, ambos tuvieron matrimonios anteriores. En su época de universitario, por el año 1897, Albert conoció a la prometedora científica Mileva Maric, justo cuando ambos comenzaban su carrera en la Universidad de Zagreb. Mileva demostró una gran audacia para la química, las matemáticas, la medicina y el cálculo, pero cuando se embarazó de Albert, abandonó la universidad, y solo él llegó a ocupar un lugar en la historia como científico, a pesar de los aportes de Mileva a la teoría del movimiento browniano. Por su parte, Elsa se casó con el empresario textil, Max Lowenthal, en 1896. Los dos tuvieron 2 hijas, Margot e Ilse, pero la pareja se divorció en 1908. Albert comenzó a cortejar a Elsa estando aún casado con Mileva, pero su divorcio fue concretado en 1919. Ese mismo año, los primos Einstein se casaron. Albert y Elsa no tuvieron hijos propios, pero el físico crió a las hijas de ella, Margot e Ilse, como suyas. Estas a su vez, llegaron a considerarlo un padre. A pesar de lo anterior, el libro Einstein, His Life and Universe afirma que Albert comenzó a enamorarse de Ilse y planteó divorciarse de Elsa para casarse con su hija, que en aquel entonces tenía 20 años de edad. Este plan solo se truncó cuando Albert y Elsa tuvieron que mudarse a Estados Unidos, dado el antisemitismo de la época arraigado en Alemania. Ilse desarrolló cáncer años después y se mudó a París. Número 6. Albert diseñó un manual de condiciones para sus esposas. Algunas cartas recopiladas por Margot Lowenthal revelan las condicionantes que Albert puso a Elsa antes de casarse con ella, una serie de reglas que también impuso a Mileva en su momento. Las condiciones para ser esposa de Albert revelan que a todas sus acompañantes les esperaba una vida de segundo término. Él mismo escribía a cualquier prospecto sus requerimientos especiales. Estas cartas decían: verás que mi ropa y mi cama siempre estén en orden. Necesitaré que me sirvas 3 comidas regulares, pero llévalas siempre a mi habitación. Renunciarás a todas las relaciones personales conmigo, excepto cuando sean necesarias para mantener las apariencias. No esperarás ningún afecto de mi parte y siempre debes salir de la habitación cuando yo te lo pida. Así como el físico alemán comenzó a cortejar a Elsa, estando casado con Mileva, no pasó mucho tiempo para que Albert se desentendiera de Elsa y buscara amistades femeninas, mucho más jóvenes. Número 7. Albert Einstein no creía en Dios. Einstein se declaró agnóstico, y en ocasiones se declaró también ateo, aunque algunos historiadores niegan este extremo. En cierta ocasión, en una reunión, se le preguntó a Einstein si creía o no en un Dios, a lo que respondió: creo en el Dios de Spinoza, que es idéntico al orden matemático del universo. Dijo que creía en el Dios panteísta de Baruch Spinoza, pero no en un Dios personal, una creencia que criticó. Einstein distingue 3 estilos que suelen entremezclarse en la práctica de la religión. El primero está motivado por el miedo y la mala comprensión de la causalidad, por tanto, tiende a inventar seres sobrenaturales. El segundo es social y moral, motivado por el deseo de apoyo y amor. Ambos tienen un concepto antropomórfico de Dios. El tercero es que Einstein consideraba el más maduro, está motivado por un sentido de asombro ante la naturaleza.
En una carta a la Asociación Central de Ciudadanos Alemanes de la Fe Judía, en 1920, les escribe: «Ni soy ciudadano alemán, ni hay nada en mí que pueda definirse como fe judía. Pero soy judío y estoy orgulloso de pertenecer a la comunidad judía, aunque no los considero en absoluto los elegidos de Dios». Una cita más larga de Einstein publicado por la Conferencia de Ciencia, Filosofía y Religión, en su relación con la forma de vida democrática, dijo: «Cuanto más imbuido esté un hombre en la ordenada regularidad de los eventos, más firme será su convicción de que no hay lugar del lado de esta ordenada regularidad, para una causa de naturaleza distinta». Para ese hombre, ni las reglas humanas ni las reglas divinas existirán como causas independientes de los eventos naturales. De seguro, la ciencia nunca podrá refutar la doctrina de un Dios que interfiere en eventos naturales, porque esa doctrina puede siempre refugiarse en que el conocimiento científico no puede posar el pie en ese tema. Pero estoy convencido de que tal comportamiento de parte de las personas religiosas no solamente es inadecuado sino también fatal. Una doctrina que se mantiene no en la luz clara, sino en la oscuridad, que ya ha causado un daño incalculable al progreso humano, necesariamente perderá su efecto en la humanidad. En su lucha por el bien ético, las personas religiosas deberían renunciar a la doctrina de la existencia de Dios, esto es, renunciar a la fuente del miedo y la esperanza, que en el pasado puso un gran poder en manos de los sacerdotes. En su labor, deben apoyarse en aquellas fuerzas que son capaces de cultivar el bien, la verdad y la belleza, en la misma humanidad. Esto es de seguro, una tarea más difícil pero incomparablemente más meritoria y admirable. Una carta al filósofo Eric Gutkind, del 3 de enero de 1954, subastada en mayo de 2008, deja al parecer las cosas más claras. Einstein dice: «La palabra Dios para mí no es más que la expresión y producto de las debilidades humanas, la Biblia, una colección de honorables pero aún primitivas leyendas que sin embargo son bastante infantiles. Ninguna interpretación, sin importar cuán sutil sea, puede, para mí, cambiar esto». Número 8. Icónica foto de Einstein sacando la lengua. La foto fue tomada en 1951, después de las celebraciones de su cumpleaños número 72. Con su pelo desordenado, su bigote poblado, y sus ojos marrones bien abiertos mirando directamente a la cámara, Albert Einstein saca la lengua desde el asiento trasero de un auto. La foto revela el lado humorístico del creador de la teoría de la relatividad y es, hasta el día de hoy, una de las imágenes más famosas e irreverentes del físico alemán, que puede verse desde en tazas, hasta en camisetas. El científico acababa de salir del Princeton Club, donde había celebrado su cumpleaños número 72. Lo acompañaban Frank Adelet, director del Instituto de Estudios Avanzados de Estados Unidos, donde Einstein trabajaba, y la esposa del director, Marie Janet. Einstein posó pacientemente para los fotógrafos que, enterados del evento, se habían congregado a las puertas del club. Finalizada la sesión, cuando el Premio Nobel de Física se disponía a partir, el fotógrafo Sassi se le acercó y le pidió una sonrisa para tomarle una fotografía. Ya sea por cansancio, o harto de la persecución de los reporteros, cuenta Sassi, Einstein le sacó la lengua, y él fue lo suficientemente rápido como para capturar el gesto con su lente. Después de un debate entre los editores, quienes pensaron en un inicio que la foto podría ofender al científico, la agencia decidió publicarla. No solo Einstein no se molestó por la imagen, sino que le gustó tanto, que encargó 9 copias que mandó a cortar, excluyendo a sus acompañantes, para regalarlas firmadas a sus amigos. La famosa foto original de Einstein fue vendida por un valor de $125.000. Número 9. Estuvo a punto de construir la bomba atómica. El 2 de agosto de 1939, Einstein alertó a través de una carta al presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, sobre las intenciones de los alemanes de crear una bomba atómica. Y en el mensaje se ofreció a construirla para Estados Unidos. Esta información impulsó la idea de una bomba atómica a nivel gubernamental. En la misiva se advertía a Roosevelt de que desde Alemania estaban avanzando en investigaciones sobre reacciones en cadena y podría estar en camino de desarrollar bombas atómicas. Einstein advertía que esto podría ocurrir en el futuro inmediato y que podrían lograr la construcción de un nuevo tipo de bombas extremadamente potentes. Una sola bomba de este tipo, transportada por barco y explotada en un puerto, podría destruir todo el puerto junto con parte del territorio circundante, se lee en la carta.
Aún así, Einstein no veía que este fuera un escenario que se pudiera dar por seguro, y, de hecho, se equivocó en una de sus estimaciones. La historia, sin embargo, es más compleja y, según los expertos, Einstein sale mejor librado de lo que él mismo pensaba. Él contribuyó, pero no tuvo un rol tan importante en el desarrollo de la bomba. Recién 2 meses después, cuando Alemania ya había invadido Polonia, iniciando la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt le respondió. Tras analizar la información, se fabricó la bomba y rechazaron la cooperación de Einstein en el proyecto. Si hubiese sabido el crimen de lesa humanidad que se cometería, no hubiera escrito jamás esa carta. Mi pacifismo es un sentimiento instintivo, escribió Einstein. Otros historiadores, sin embargo, no creen que exista una relación tan directa entre la carta de Einstein y la creación del Proyecto Manhattan, que fue el nombre que se le dio al proyecto que creó la primera bomba atómica, liderado por Robert Oppenheimer. La carta no dice que fabriquen una bomba atómica, dice que es algo a lo que deben prestar atención, explica Bejerstein. Ahora, también es cierto que Einstein no era tan ingenuo como para pensar que prestarle atención al tema no podría llevar al desarrollo de un arma, matiza el historiador. Michael Gordon, historiador especialista en ciencias físicas en la Universidad de Princeton, incluso da un paso más. Él dijo que solo había firmado la carta. Eso no es totalmente cierto, dice Gordon a BBC Mundo. Según explica, Einstein tuvo contactos con los grupos de investigación que precedieron al Proyecto Manhattan y que realizó cálculos sobre las propiedades del uranio. En sus palabras, Einstein estuvo al principio de un complicado proceso que llevó a la fabricación de la bomba. Así que sí hizo algo de trabajo, agrega. Aún así, Gordon no cree que la intención de Einstein haya sido darle un arma a Estados Unidos, creo que su intención era darle información al gobierno sobre este problema, para que, si fuera necesario, evitaran que los alemanes lograran hacer la bomba. Cuando se estableció el Proyecto Manhattan, Einstein no participó en él. Gordon cree que, aun sin la carta de Einstein, Estados Unidos de todos modos habría desarrollado la bomba. Pero el hecho es que la carta fue el inicio del proceso, y él se sentía muy trastornado por eso, dice el historiador. Tras los ataques, Einstein mostró varias veces su arrepentimiento por haber enviado la carta. En 1952, Albert Einstein escribió a la revista japonesa Kaizo, explicando que su motivación para enviar la carta fue el miedo que le generaba que los alemanes fabricaran la bomba. No vi otra salida, aunque siempre fui un pacifista convencido, escribió Einstein. 2 años después le dio una explicación similar a su amigo Linus Pauling. Cometí un gran error en mi vida, cuando firmé la carta al presidente Roosevelt, recomendándole que se fabricaran bombas atómicas, dijo Einstein, citado por Pauling. Pero había una justificación, el peligro de que los alemanes la fabricaran. Alemania finalmente no fabricó la bomba, y Einstein dedicó la última década de su vida a alertar sobre los peligros de las armas nucleares y a hacer llamados para que los países resolvieran sus conflictos pacíficamente. Tan solo semanas antes de morir, Einstein se refirió por última vez al asunto de la carta. Si hubiera sabido que ese miedo a que Alemania fabricara la bomba no estaba justificado, no habría participado en abrir esta caja de Pandora. Hoy, 75 años después, la caja de Pandora de donde salieron las bombas de Hiroshima y Nagasaki, aún sigue abierta. Número 10. Robaron su cerebro. Cuando en la madrugada del 18 de abril de 1955, fallecía Albert Einstein, el creador de la teoría de la relatividad, debido a un aneurisma aórtico, Thomas Harvey, el patólogo de guardia encargado de realizar la autopsia al cadáver del científico, también pasaría a la historia. Pero no por realizar el examen forense, sino nada más y nada menos, que por convertirse en el ladrón del cerebro más privilegiado de la historia, un hecho que a día de hoy sigue estando envuelto en una gran controversia. En menos de un día, el cadáver de Einstein fue incinerado en una ceremonia privada, a la que asistieron sus familiares y amigos más allegados. Las cenizas del científico fueron arrojadas en las aguas del río Delaware, cumpliendo su expreso deseo: quiero que me incineren para que la gente no vaya a adorar mis huesos. Pero lo que no sabían los familiares y amigos de Einstein es que no todo el cuerpo del científico había sido incinerado. Thomas Harvey alegaría que la extracción del cerebro del genio no había sido un robo, sino un acto en nombre de la ciencia, ya que serviría para poder estudiar uno de los cerebros más singulares y extraordinarios de la historia de la humanidad.
A menudo, los hospitales se quedan con algunos órganos que consideran de interés para realizar un estudio patológico, pero cuando empezó a rumorearse que el cerebro de Einstein había sido extraído furtivamente, y que Harvey no tenía el consentimiento de la familia para hacerlo, el médico se las ingenió para convencer al hijo mayor de Einstein, Hans Albert, para que le dejara conservar el cerebro de su padre, y se comprometió a utilizarlo solo para fines científicos. A pesar de ello, cuando el hospital de Princeton se enteró de que el patólogo se había quedado con un órgano humano de forma irregular, lo despidió en el acto, pero Harvey, que había sido contratado por la Universidad de Pensilvania, se llevó consigo el cerebro y lo diseccionó en 240 trozos, que conservó en celoidina, una forma dura y elástica de celulosa. Posteriormente creó 12 juegos de 200 diapositivas, que contenían muestras del tejido cerebral del genio, y se las envió a algunos investigadores. Luego dividió las piezas en 2 recipientes con alcohol, y se las llevó a su casa para esconderlas en el sótano. Harvey contactó con varios neurólogos de todo el país, ofreciéndoles examinar el cerebro de Einstein, pero increíblemente nadie aceptó. La mayoría pensó que Harvey era un lunático o que les estaba gastando una broma pesada. A partir de aquel momento, la vida de Harvey tocó fondo. Su mujer lo acusó de obsesionarse con el cerebro, y acabó por abandonarlo dejándolo solo y en la ruina más absoluta. Thomas Harvey murió el 5 de abril de 2007, a los 94 años de edad después de que, junto a un grupo de colaboradores, publicara un primer estudio en el que se afirmaba que el cerebro del científico tenía una proporción anormal de 2 tipos de células, neuronas y células gliales. A ese estudio, le siguieron otros 5, que hacían hincapié en las diferencias en las células individuales y en estructuras particulares del cerebro. Finalmente, los fragmentos que Thomas Harvey aún conservaba del cerebro de Einstein fueron a parar a sus herederos, que 3 años después, los donaron al Museo Nacional de Salud y Medicina del Ejército de Estados Unidos. Entre aquel material se encontraban 14 nuevas fotografías, tomadas desde distintos ángulos, que hasta aquel momento no habían sido publicadas. Pero, ¿qué hace tan especial al cerebro de Einstein? En el año 2013, un estudio neurológico del órgano pareció encontrar el secreto. Unas conexiones nerviosas inusualmente buenas. Básicamente se trataba del núcleo central de las conexiones que enlaza un hemisferio cerebral con el otro. Este enlace nervioso transmite la información necesaria para la coordinación motora, pero también está involucrado en los procesos cognitivos. Así pues, para terminar esta increíble historia, surge una pregunta que quizás ya se hayan hecho nuestros suscriptores: ¿cuántas personas guardarían en su casa una pequeña porción del cerebro de quien dedujo la ecuación de la física más conocida del planeta? ¿Y qué pensaría de todo esto el científico Albert Einstein? Háganoslo saber en la sección de comentarios, no olvides darle like y suscribirse. Mientras tanto, muchas gracias por vernos, nos vemos en el siguiente video de personajes de la historia.